marzo, estamos en fiesta. Es día de fiesta. Día que llegamos a reunirnos con nuestro Rey. Cada semana, cada 7 días, tenemos una cita muy especial, que es con nuestro Rey. Estamos invitados a asistir a las bodas del Hijo del Rey. Dice que un padre invita a mucha gente porque se va a casar su hijo y le manda una invitación muy especial a toda la gente. Y cuando estamos preparándonos para asistir a ese evento, ¿cómo estamos nosotros en nuestra casa? Arreglándonos con nuestros mejores vestidos, nuestro mejor adorno. Si es que vamos a ir a la boda, porque muchos, cuando nos invitan a una boda, a veces vamos, a veces no vamos. Pero casi siempre asistimos cuando nos invitan a una boda. Pero a la boda del hijo de nuestro padre, que va a casar a su hijo, unos no quieren ir porque mire cuántos asientos hay ahorita desocupados. Aunque cada semana nos hace la invitación, dice, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, venid a mí, porque yo los voy a hacer descansar. Porque realmente el Shabbat, nuestro Mesías, Jesús, Él se hizo carne en el Shabbat. Y dice que ahora nos invita a que vengamos a Él y que Él va a tomar todo nuestro y nos va a hacer descansar. Bienvenida, hermana Isabel, ¿tú estás contenta de asistir a este banquete? Por supuesto que sí, Shabbat. Hermana Connie, Shabbat Shalom, gracias. Estamos disfrutando realmente este día. Bueno, al menos aquí últimamente en Veracidad nos pasa eso, ¿verdad? Que anhelamos que empiece el Shabbat el viernes en la tarde. Amén. ¿Cuántos realmente están teniendo ese sentimiento de regocijo de que llegue el viernes? Amén, amén. ¿Verdad? Es realmente algo emocionante, hermanos, de verdad. ¿No ven que hasta dice un dicho, gracias a Dios que es viernes? Lo dicen en el mundo. Pero tiene mucho sentido, tiene un sentido espiritual muy profundo, porque de verdad que el viernes, ahora que nosotros ya tenemos 2 años festejando esta hermosa fiesta del Shabbat, y realmente hemos visto cambios muy importantes. Gracias a Dios, así ¿Verdad? es. Tú estás aquí desde hace 4 años, hermana Isabel. Cuéntanos, que nos has visto que hace 4 años que tú llegaste a Veracidad. ¿Acaso celebramos algo de estas fiestas? No, era totalmente diferente la enseñanza, gracias a Dios. Estamos abrazando su palabra y estamos haciendo lo que el Señor establece, y hay bendición, también hay luz y hay revelación. Exactamente, porque estamos expuestos a la palabra. Dice que la palabra es el mismo Dios que se hizo carne en Yeshua. Dice, y el verbo se hizo carne. Así es. Tú ya tienes mucho tiempo, ¿verdad, hermana Connie? Bueno, a mí el Señor me mostró las raíces hebreas. Recién escuché el mensaje de salvación en el 2009, hermana. Y desde entonces empecé a estudiarla, a profundizar en la palabra con las raíces hebreas. Y pues el Señor me ha traído acá a sumar a la obra que tiene en este lugar, en esta congregación de Veracidad, Camino y Vida, y pues al tiempo que el Señor disponga con los acontecimientos que estamos viviendo. Y la mies, dice el Señor, la mies es mucha, los obreros pocos, y está trayendo obreros fieles a su palabra para sumar en esta obra, Señor, que el Señor está haciendo en este lugar, hermano. Es algo maravilloso, de verdad, poder experimentar, porque dice que la palabra, la iglesia verdadera, tiene que cumplir 4 funciones, que siempre nuestro hermano, el doctor Morgan, siempre nos hace mucho énfasis, que en su programa Perspectivas del Reino siempre está hablando de 4 cosas.
de conocimiento, de cambiar, madurar y dar fruto. Y toda esta parashá de esta semana, de hecho toda la Biblia nos habla de lo mismo, pero en esta parashá que todos hemos estado estudiando durante toda la semana, a ver, levante la mano, ¿cuántos estuvimos estudiando la parashá toda esta semana? Mire, entonces todas estas personas, ninguno de estos está ajeno a lo que estamos hablando. Por eso es muy hermoso estudiar la semana, la porción que nos toca. Parashá significa estudiar la porción que el Señor ha asignado, porque ese es el plan, es un plan de estudio según el propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Desde cuándo se instituyó este propósito de estudiar así las Escrituras? Torah, profetas, testimonio. ¿Desde cuándo se...? Inició con Moisés, pero después de la salida del pueblo de Babilonia con el profeta Esdras, se retomó este sistema para enseñar al pueblo, grandes, pequeños, medianos, todos en la plaza o después en las sinagogas, juntos a estudiar la porción. Se leía la porción en el Shabbat precisamente. Y no tenían, en ese tiempo todavía no estaban los evangelios, pero los evangelios son el testimonio desde toda la Torah. Entonces, si nosotros no tenemos ese método de estudiar, hermanos, estamos totalmente, desequilibrados, ¿verdad? Porque si una congregación, si una iglesia no tiene Torah, pero tiene muchos énfasis en los evangelios, pues, ¿cómo está? ¿Así? No está equilibrada. ¿Así? Ahora, una iglesia religiosa, muy religiosa, que sea una iglesia mesiánica o judía, tiene mucha ley y no tiene el testimonio de los profetas. No tiene los evangelios. ¿Cómo está? También así. También desbalanceada. Entonces, fíjese, hermanas, para que usted vaya viendo que la palabra, que el Mesías, que la salvación es un sistema global. No es particular de ningún pueblo, es de los dos, judíos y gentiles. Pero como nos han llevado tantos años, 2000 años, a solamente enfocarnos en los evangelios, entonces ahorita no queremos comprender, pero ¿por qué tienen que estar estudiando cosas tan extrañas toda la semana? Pero eso es lo que nos da la revelación. Amén. Todo discípulo dice que tiene que tener estudio de la palabra, que tiene que guardarla en su corazón, que tiene que practicarla y que tiene que compartirla. Así es. Eso es lo que vio la semana pasada, que nos estuvo enseñando, dirigiendo en el estudio, nuestra hermana Elizabeth. Si no estamos haciendo esos 4 pasos, entonces sencillamente estamos nada más como espectadores y no entendemos nada de lo que está pasando, porque ciertamente dice, no digas que quién subirá al cielo para bajarnos al Mesías, que nos traiga la palabra. ¿Quién subirá para venirnos a enseñar? No la busques en el cielo, no la busques abajo de la tierra, no la busques en ningún lado. La palabra debe de estar ¿en dónde, hermana Isabel? En nuestro corazón. ¿Para qué? Para poderla aplicar a nuestra vida, para poder edificar también a nosotros y al pueblo, a toda la congregación. Ese es el propósito por el cual estudiamos la palabra, porque solamente así podemos entender el plan global de salvación, porque eso es la Biblia. Un plan de salvación es un libro de amor. Entonces yo los motivo que cuando lleguemos aquí el Shabbat, no vengamos con la mente en blanco a ver qué me van a decir, a ver si me adivinan mi estado de ánimo, a ver si me adivinan la suerte, venimos a ver qué me dicen, pero yo vengo en blanco. Pero toda la semana viví como quise.
así no es el caminar de la iglesia, por lo menos de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias. ¿Y qué tema tenemos en esta semana según lo que estuvimos viendo de Éxodo 21, 22, 23 y 24, hermana Connie? Un tema muy profundo. Pues ahí nos estaba hablando el Señor de algo muy importante. Nos decía ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, vida por vida. Estaba leyendo ahorita la porción también que se enlaza con Deuteronomio 19:21, donde dice exactamente lo mismo. Dice, y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿En cuál está? Deuteronomio 19:21. Fíjese lo que dice. Deuteronomio solamente está confirmando todo lo que ya está dicho acá en Éxodo. Ajá, así es. Vida por vida, vuelve a leer, por favor, bien detenidamente. Y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, cuando hace muchos años, a mí leer ese pasaje, vida por vida, dice la sentencia, lo comprendí, pero no a profundidad. Y también cuando me decían que el que dijo esa sentencia, un profeta muy conocido, bueno, más bien muy poco conocido, el profeta Daniel, es el único profeta que dijo cuándo iba a nacer el Mesías, cómo iba a morir el Mesías, cuándo iba a retornar el Mesías nuevamente a cumplir esa sentencia, vida por vida. ¿Quién fue ese profeta, hermana Connie, y de qué época está hablando ese profeta? Ubícanos un poquito en el tiempo. Ustedes que son muy historiadoras, Isabel y Connie, porque yo no sé nada de historia. Bueno, está hablando dentro del cautiverio de Babilonia, en el tiempo del rey Nabucodonosor, donde le habla el Señor. Dentro del cautiverio es contemporáneo también del profeta Ezequiel, y a ambos de diferente manera o con diferente escritura le habla de los mismos tiempos. Más preciso con el profeta Daniel, donde lo que menciona la pastora nos está hablando del tiempo en el que nacería, por ejemplo, el Mesías, y para ello el profeta estaba orando y le estaba pidiendo, porque él estaba revisando los manuscritos de Jeremías, el profeta. Saquen su escritura en Daniel 9, por favor. Daniel capítulo 9. Él estaba revisando los escritos de Jeremías, hablando de las 70 semanas de juicio para la casa de Israel, y revisaba los escritos de Jeremías en el capítulo 25, y él estaba cotejando los tiempos que estaban viviendo, veía el entorno, veía la condición en la que se encontraba el pueblo, y decía, ya es el tiempo de retornar a nuestra casa. Pero en ese momento aparece el Mesías y le da la profecía de lo que tenía que venir, porque la condición que tenía el pueblo no era la indicada por Dios. Para salir del cautiverio tenían que tener la condición de clamor, de ayuno, de arrepentimiento, de querer volver a la senda antigua, de querer volver al Padre, retomar la palabra por la que fueron dispersados por haberse alejado de la instrucción de Dios. Y con tristeza, hermana, el profeta observaba lo que el Señor le mostraba. No había la condición para retornar. No había la condición todavía para regresar a casa. Y le mostraba todos los sucesos que tenían que venir, incluyendo el nacimiento del Mesías, el sacrificio que tenía que pasar para traer a la humanidad la restauración de todas las cosas,
lo que tenía que suceder con el pueblo de Israel, que es el reloj profético del Señor. Con cada evento, con cada suceso, le mostraba la destrucción del templo, del que tanto se había enorgullecido, del que tanto proclamaban, que era, ahí habitaba, moraba la presencia de Dios, y en el cual se refugiaban y se habían olvidado del Dios vivo y habían depositado toda su confianza en muros. En ídolos, ¿verdad? Fíjese lo peligroso que es ahora, lo que ha sido antes y lo que será. Una vez conociendo al Señor y apartarse de su camino, o apartarse parcialmente o mezclar su enseñanza, es tan peligroso para aquel tiempo como para nuestros días. Estamos hablando del tema, Daniel 9, habla de las 70 semanas. Quiero decirle a mis hermanos que nos están viendo, y a los que están aquí en el auditorio, que si nosotros no comprendemos la profecía del profeta Daniel, no entenderemos nada del Apocalipsis. Y por consiguiente, nosotros como iglesia no estamos preparados para el arrebatamiento, porque todos estos sucesos ya han pasado en tiempo pasado. La profecía siempre se camina en dos sentidos, ¿verdad? Así es. En Apocalipsis 1:19, si no me equivoco, a ver si me lo buscan, dice que la historia de la humanidad no es solamente pasado, no es solamente presente y no es solamente futuro. Amén. Siempre son los tres tiempos conjugándose a lo largo de estos 7,000 años, que es el tiempo que la humanidad está gobernada, 6,000 años que está gobernada por el hombre, gobierno humano, pero este gobierno humano está por concluir para iniciar el gobierno de Cristo. Pero antes que inicie ese gobierno de Cristo, va a venir a hacer juicio sobre toda la tierra. Y un juicio más severo todavía, cuando ya no esté una parte de la gente, que es la iglesia, que se va a ir en ese tiempo, va a ser resguardada, y viene el juicio desastroso para los moradores de la tierra, los que no estamos apercibidos como iglesia de Cristo. ¿Qué dice en Apocalipsis 1:19? Dice: escribe pues las cosas que has visto y las que son. Pasado. ¿Qué más? Que has visto y las que son, las que han de ser después de estas. Habla de los tres tiempos, ¿verdad, hermana Connie? Así es. Hay cosas que van a pasar ahorita en este tiempo de la iglesia que está aquí en la tierra, y cosas terribles que van a pasar una vez que la iglesia, el remanente, no esté aquí en la tierra. Van a pasar cosas terribles, porque hay dos momentos de la tribulación de los últimos 7 años antes de que venga el reino milenial. Esos 7 años se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Pero la iglesia no va a estar en el segundo periodo, ¿verdad? La Biblia lo asegura así, que nosotros seremos resguardados a la mitad de ese periodo de 7 años, porque después viene juicio solamente sobre los moradores de la tierra. Ahorita la gente está muy asustada porque hay 2 terremotos que están anunciados en las Escrituras. Uno justo en el periodo donde va a ser el arrebatamiento de la iglesia, y otro al final del milenio.
ese terremoto, se dan 2 terremotos, y el terremoto que ahorita la gente está, bueno, no nomás la gente, los científicos, ¿verdad? Los científicos, ¿qué dicen de ese terremoto mega que viene, que se está anunciando y que ya tembló ayer en México? Bueno, pues en ese sentido muchos ya están omitiendo a veces dar información, hermana, sobre estos acontecimientos para no alarmar a la gente, pero hay algunos medios que todavía no están amordazados y están compartiendo lo que las agencias de noticias están dando a conocer sobre estos sucesos que tienen impactado pues a la ciencia misma, porque no se explican el porqué de lo que estamos viviendo, de los sucesos que está pasando con los terremotos, con la falla de San Andrés, con las placas tectónicas, ¿sí? El cinturón de fuego, el anillo de fuego, todo lo que estamos viviendo ahorita de los terremotos, y también al mismo tiempo estamos viendo problemas en el mar. Sí, entonces están alineando las señales que están descritas en Mateo 24 y que el Señor nos dijo que que estuviéramos mucho cuidado y pusiéramos mucha atención en cada una de estas señales, que solamente serían un indicativo de que el tiempo nos ha alcanzado y de que está por venir el gran juicio para liberar esta tierra de la suciedad y la contaminación que ha tenido durante generación y generación. La tierra y todo lo que y vive todos en la los moradores. No nomás la tierra, porque no hay gente que está ignorando lo que dice nuestro Dios. Ignorando como en el tiempo cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, en el cautiverio. Todos ignoraban en aquel tiempo las escrituras, hermana Isabel. Todos los judíos ignoraban las escrituras. La gran mayoría sí, exceptuando algunos pocos, Daniel entre ellos. Y Esdras, Nehemías, Ezequiel, Zacarías, Abdenego, Jeremías. O sea, hermanos, no es siempre toda la multitud, nunca ciertamente la mayoría es la que cree, eso que nos quede claro. Solamente la verdad la acogen, la arropan muy pocas personas. Pues lo vimos con el Mesías, hermana, cuando empezaba a pregonar la palabra, el mensaje del reino, que lo seguía una multitud, y cuando empezaba a hablar ya las cosas más fuertes de lo que venía él a anunciar, esa multitud que lo seguía se apartó y solamente se quedaron los discípulos, e incluso a ellos les dijo, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Entonces está escrito lo que la humanidad rechaza la palabra, y cuando escucha la verdad de esta, si el corazón no está dispuesto a recibirla, se aparta, se enoja, se molesta. Pero si ya está preparada esa persona o ese grupo de personas, se quedan a escuchar la palabra y se les hace hermoso el mensaje, hermana. Pues ahí donde se cumple la profecía de Apocalipsis. El que es santo, santifíquese más. El que es corrupto, pues corrómpase más. Porque lo que va a suceder, va a suceder. Viva yo como yo quiera vivir, puesto que nosotros elegimos nuestra manera de vivir. Pero aquí en la Biblia nos deja cómo debe de vivir el creyente. Pero no todos quieren vivir como dice la Biblia, sino que ellos dicen, nomás se agarran de Juan 3:16. ¿Qué dice? Que Juan 3:16 dice... Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos encanta ese pasaje nos encanta. Pues si yo ya creo, ya tengo la vida eterna. Entonces, si eso fuera, ¿por qué viene un juicio? Si aquí está la iglesia, ¿acaso la iglesia tiene la vida eterna? No, tiene la salvación, pero la vida eterna no. ¿No se lo dijo a Nicodemo?
Así es. Así es. Pero, pastora, ahí el Señor dejó una pista importante, porque nos vamos con el sentido literal de la palabra, pero porque lo vemos desde un contexto grecorromano. En el sentido de creer es pensar que algo que me dicen es cierto, un hecho, sin ningún fundamento que lo sustente. Pero en el contexto hebraico en el cual el Mesías enseñaba, porque era judío, hablaba como judío y vivía como judío, enseñaba, hablaba sobre la palabra bará, que significa un criado. Creer lo veía como un criado, alguien que cree, que se cría con una enseñanza, que se cría con un fundamento, haciendo lo que cree. Exactamente. Ese es un criado, el que se cría haciendo en lo que cree. Exactamente. Entonces el Mesías no decía solo cree, es decir, solo piensa, sino vive según lo que yo estoy diciendo, haz lo que yo estoy diciendo, aprende lo que estoy diciendo y aplícalo. De esa manera, entonces Juan 3:16 se aplicará. Eso es creer. Cuando yo estoy estudiando la palabra, cuando yo la estoy aplicando, la estoy, ¿cómo se dice? Guardando en mi corazón para aplicarla y para enseñarla, eso es creer. No más creer al estilo occidental, que ese versículo lo pueden hasta en algunos lugares donde venden alcohol. No ponen por todos lados, se lo ponen en las camisetas. Es un choteo con ese versículo. Nomás cree y con eso serás salvo. Y lo interesante que menciona ahorita Isabel del hebreo, también el griego lo menciona con la palabra pisteu, encomendada, y nos habla también de una intimidad con eso que recibes, esa enseñanza que recibes. Entonces, si no estamos ligados a la palabra, como lo menciona Isaías 26, en el verso 3, si no me recuerdo, apóyate tu alma en el Mesías, para que entonces sí podamos estar contemplados para la vida eterna. Porque claramente si no, entonces tuviese esa sentencia, vida por vida. Exactamente. Viene a ser el Mesías juicio sobre la tierra. ¿Y a qué viene a hacer vida por vida? Dice que Él va a destruir la tierra juntamente con todos los moradores de la tierra. Pero no que es que nos ama tanto. ¿Por qué nos va a destruir? ¿Y por qué hemos tenido una idea equivocada de lo que es creer? Porque nomás creemos, es que yo sí creo en Cristo, creo que murió, creo que resucitó, creo que va a venir, creo lo otro, yo creo todo. Pero eso de creer en el sentido hebreo, que es aplicación a mi vida, para restaurar todo lo que el enemigo echó a perder, porque Cristo no vino a salvarte solamente para que te quedes igual, vino a deshacer las obras del diablo y que todo sea restaurado. Eso es el sentido bíblico de creer. Por eso en aquel tiempo los judíos creían en la palabra, pero cuando se trataba de aplicarla, sencillamente no. Pastora, y es que en el contexto hebraico creer algo es una elección. Cuando el pueblo, por ejemplo, vivía en Egipto, tuvo dos opciones. En el tiempo que se iba a celebrar Pesaj, el Señor le dice en la Escritura, si quieres vivir o para que el ángel no pase, debes poner la sangre del cordero. Entonces tenía la elección de hacerlo o no hacerlo. Era tanto para el pueblo, porque dice que también los extranjeros que estaban con ellos salieron de allí. Ahora, también mencionó algo, mencionó a Daniel, mencionó el cautiverio en Babilonia, cuando en tiempos de Nabucodonosor, y también habló de la salida, el tiempo de la salida con el rey Asuero. Estamos hablando más o menos del siglo IV antes de Cristo. Esto si no estoy mal. Sí, porque eso, lo de Daniel se dio en el año 538.
Sí, entonces siglo IV, un poquito empezando antes de Cristo, siglo IV alto. Entonces, hay una cosa interesante, el pueblo no todo salió de Babilonia. Cuando hubo el decreto de Asuero de la restauración del templo, de la restauración de Jerusalén, no todo el pueblo, todos los judíos, hebreos, salieron de Babilonia. De hecho, una porción grande de ese pueblo decidió quedarse y mantener el estilo de vida que llevaba, que ya después vemos cuando aparece la reina Esther y todo el suceso con los amalecitas. De la tribu de Judá. Exactamente. Los demás se quedaron allá, ¿verdad? Todos los demás se quedaron allá. ¿Por qué se quedaron? Porque les encantó. Exacto, pero lo interesante de esto es que tuvieron que hacer una elección, ir a la tierra que se les había dado o quedarse en la comodidad en la que estaban, en un imperio lleno de, plagado de paganismo, de incredulidad y de adoración hacia otros dioses que los alejaban del Señor. Entonces, ayer Connie en la enseñanza habló de un proverbio que era Proverbio 6 y mencionaba aspectos específicos de las personas que estaban hechas una carne con la ramera, con Satanás. Y hablaba de los ojos altivos, también habló de la discordia, estoy parafraseando, derramar sangre inocente, mentira y correr presurosos para el mal, entre otras cosas. Esto habla de, son atributos, pastora. Ciertamente cada hijo... Más bien son vicios que tiene la humanidad. Exactamente, pero también son atributos de Satanás. Así como el Señor tiene atributos, los cuales se manifiestan en sus hijos, aquellos, y mencionaba Connie ahorita, Isaías 26:3, que estamos adheridos o que están adheridos en un mismo espíritu con el Señor. También hay otros, ahí dice en 1 Corintios 6, que están hechos una sola carne con la ramera. Entonces los atributos de su padre son los que manifiestan en su conducta. El pueblo estaba dividido en dos. Estaban aquellos que buscaban al Señor y los contamos con la mano, y aquellos que querían seguir viviendo en un estilo de vida cómodo hasta cierto sentido, donde no les exigía más allá del mero hecho de sentarse y esperar. Pues así igualmente está la humanidad ahorita. Igual está los que buscan sinceramente y los que nomás vienen para alimentar su ego o su intelecto. Pero muy pocos están buscando realmente un cambio radical en su estilo de vida. Entonces, por eso dice que aquí se dictó esa sentencia y está por cumplirse. Ahora sí vamos a entrar al tema. Dice que una semana de días, semana de años, y que la tierra debe descansar cada 7 años. También estamos viendo en el estudio que solamente 6 años puede estar la tierra esclavizada a un amo tirano, ¿verdad? Solamente 6 años. ¿Cuántos años está cumpliendo el hombre desde Adán hasta nuestros días esclavo de Satanás? Porque dice que todo este mundo está bajo el gobierno de Satanás. 6,000 años. 6,000 años. 6,000 años. Esos 6,000 años solamente es el tiempo máximo que se le permite tener esclavizado a una persona. Así es. Ahorita nosotros tenemos que entender que la mayoría de los que se dicen creyentes son esclavos de Satanás. Aunque dicen que son muchos millones y millones de cristianos, la mayoría es esclava de Satanás. Y van a decir, ¿pero cómo es posible eso? Pues, ¿cómo se puede reflejar eso que la mayoría que se dice cristiano sean esclavos de Satanás? ¿Por qué podemos decir eso?
Porque si no estamos pegados a la palabra, no hay cambios constantes en nuestro interior y se manifiesta eso en nuestra conducta. En la sociedad en general. En general, o sea, en la conducta de cada persona, cada individuo. Y eso afecta a toda la sociedad. Así es. Entonces, si no están esos cambios constantes en nuestra vida, no, aunque estemos repitiendo una y otra vez que estamos en el Mesías y que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, si no hay esos cambios y que nos acerque a la palabra, porque para eso vino Yeshua, ¿sí? A acercarnos a la palabra nuevamente y retomarla para que esa nos sostenga hasta el día último, hasta el día final. Si no está eso en nuestras vidas. Pero vamos a hablar, ya no hablamos de la iglesia local, hablemos de la iglesia universal. Si hay tantos millones de creyentes y si la iglesia es la que ayuda a formar principios y valores en una sociedad, y si la iglesia es la rectora de la moral en cualquier sociedad, entonces, ¿qué pasa con la iglesia universal? ¿Está cumpliendo el propósito por el cual Cristo vino a formar su iglesia? ¿Está haciendo esa misión en el mundo? No. Pues no, porque lo que vemos más bien es entretenimiento. ¿Pero qué vemos? Aparte de corrupción a todo lo que da. Divorcios, adulterio. Apostasía. Sobre todo eso, apostasía, porque conociendo la palabra del Señor no la aplican e incluso la tergiversan para fines personales. Y no hablamos solo de uno o dos pastores, hablamos de organizaciones internacionales completas que han vendido una falsa doctrina con el fin de solo generar riquezas para una pequeña cúpula de su sociedad. Corrupción total, porque si fuera así, que la iglesia así está haciendo su función, entonces no hubiese tantos gobernantes tan corruptos, ¿verdad? Así es. No hubiese tantos asesinatos, no hubiese tantos abortos, no hubiese tantas cosas que vemos dentro y fuera de la iglesia. Entonces, ¿dónde está el impacto positivo que tiene que tener la iglesia? Porque no se ha tomado el cambio primeramente desde uno mismo. Entonces, ¿cómo podemos impactar nosotros, como hacía la oración hace rato, si a mí no me exhorta primero, si el juicio no empieza por mi propia casa, ¿cómo yo puedo edificar al pueblo de Dios? ¿Lo podría hacer? Claro que no. No lo puede hacer la iglesia. Entonces, por eso dice que se tiene que hacer juicio y está determinado, y lo determinó desde el año 538, que fue cuando Dios le dio la visión al profeta Daniel. Año 538 antes de Cristo. Por eso es determinante esta profecía de Daniel 9, porque así nos va a ubicar perfectamente en el tiempo, porque si es bien cierto que el día y la hora no sabemos nada, pero vamos a ir ahora sí. Entonces dice, cuando Jesús dice, vengan a mí, que yo los haré descansar, porque el sábado se hizo carne en el Mesías, en Jesús. Y si no están circuncidados ahora, si tu corazón no está circuncidado, hubo un pacto de la circuncisión, literal, pero ahora ese pacto de la circuncisión espiritual ¿ya no está vigente? Sí, sigue vigente a nivel espiritual. Ahora lo que el Señor pide que circuncidemos es el corazón. Si tu corazón no está circuncidado, no puedes participar de un evento muy importante, de una fiesta muy importante. ¿Cuál fiesta está por empezar? Hermanos, esto es muy importante. Yo no entendía por qué a la hora que se va a compartir Pesaj, ¿por qué algunas congregaciones se ponen tan exigentes y no se la dan a todos? La cena, no nos invitan a todos.
O hay otro tipo de congregaciones que a todos los invitan. Pero aquí dice la palabra que si tu corazón no está circuncidado, no puedes participar en la Pascua. ¿Qué opinas de eso? Bueno, lo que pasa es que la Escritura, hermana, habla de algo como una cláusula que dejó ahí el Señor. Y eso es para resguardo también de la persona. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que después si la come la cena del Señor o bebe el vino del Señor indignamente, come y bebe juicio para sí. Entonces, ese es como que la cláusula con letras pequeñitas que el Señor nos muestra ahí, y eso es como no es una invitación propiamente, sino es un exhorto para todos los que estamos de alguna manera... Que ahorita nosotros nos preparemos. Exactamente, de alguna manera que ahorita estamos nosotros estudiando la palabra y que el Señor nos esté hablando ahorita para prepararnos para ese momento, ¿sí? Nos recuerda eso, porque después menciona Pablo en el Nuevo Testamento que dice que aquellos que han comido o bebido indignamente la cena del Señor, dice, muchos han enfermado y otros ya murieron. Entonces, ese es el resultado de hacerlo de una manera tan superficial, ¿sí? No con la convicción de que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, que a mí me corrobora por medio de su Espíritu Santo que yo he sido salva por la sangre del Cordero, ¿sí? Entonces, a mí me asegura Él por medio de su palabra. Y que eres ahora templo del Espíritu Santo. Exactamente, y que yo estoy convencida, sin margen de duda, de que yo puedo participar de esa cena y no me va a pasar lo que está escrito, porque yo no lo tomo de una manera superficial. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, llevarnos a ese punto de convicción de los que estamos aquí presentes, los que nos están escuchando y viendo por el canal, en la enseñanza de que es un tiempo que nos da de preparación para que lleguemos a ese tiempo de la celebración de Pesaj, y el Señor nos dice, hijo mío, ¿cómo está tu corazón? Si tu corazón está circuncidado, si ya está sobre ti la sangre del Mesías con la que te he rociado para vida, y si en tu mente yo estoy grabando las tablas de la palabra, estoy grabando en ellas, en tu corazón, en tu mente, te estoy hablando la palabra y tú la estás recibiendo, esta palabra está trabajando en ti y eso te va a generar a ti el deseo, el anhelo de ser parte de esta cena, que solamente es un ensayo para el tiempo en que vamos a ir a las cenas de las bodas del Cordero. Pero resulta que aquí se cumple también el tercer mandamiento. No tomar el nombre de Dios en vano. Si nosotros decimos que somos salvos, que la sangre de Cristo está en nosotros, que mi corazón está circuncidado, entonces quiere decir que yo estoy apto para estar en la presencia del Señor si viene ahorita a llevarnos en el rapto. ¿De qué sirve que yo les diga que viene Cristo por una iglesia sin mancha ni arruga si nosotros no estamos observando el tercer mandamiento? No tomar el nombre de Dios en vano. ¿De qué sirve que usted venga a la cena y usted participe si se sale de aquí y va a hacer lo que quiere? ¿De qué sirve que estemos aquí escuchando la palabra si su vida no está siendo transformada? Es lo mismo. Es lo mismo. Dios vino a restaurar. Por eso dice vida por vida. Hermana, en Lucas 14, 21, el Señor nos dice, cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos. La invitación para celebrar Pesaj, o el exhorto para celebrar Pesaj de parte de Dios es para todos. Pero, según la condición de nuestra mente, de nuestro corazón para con el Señor, nosotros decidimos si asistimos o no asistimos. ¿Sí? Sí, entonces el Señor, ¿qué va a decir? Bueno, si tú no quieres asistir, yo voy a ir allá afuera y voy a traer a los que sí quieren ser parte de esta cena,
a los que ya estén preparados para recibir el mensaje y estén sentados junto conmigo a tomar y compartir de este pan. Y el pan es el Mesías. Y el Mesías que salió no hace 2000 años, porque dicen que hace 2000 años apenas está el Mesías. No, estaba siempre. Que se le aparecía a Abraham, que se le aparecía a Moisés, que se le aparecía a Noé, que se le aparecía a todos anteriormente, pero nunca se había manifestado cuando se le manifestó al profeta Daniel, allí en Daniel 9, Daniel 9:27. Amén. ¿Qué dice ahí? Dice, 9:23. ok, dice: al principio de tus súplicas se dio el mandato, y he venido a decírtelo porque tú eres preciosidad misma. Entiende pues el asunto y considera la visión. ¿Continúo? Sí, no, hasta ahí. Dice, yo he venido. ¿Y cuándo vino en carne el Mesías? Ahí lo está profetizando 500 años antes del Mesías. Dios, el mismo ángel, el mismo Señor le dio la visión a Daniel. Mira, voy a venir a manifestarme en carne en tal fecha. Vamos a Lucas 1:23. Y cumplidos los días de su servicio sacerdotal, se fue a casa. Cumplidos los días, Lucas cuando le anuncia el nacimiento de Juan. Nacimiento de Juan. Sí, ahí está anunciando. ¿A quién le está anunciando el nacimiento del Mesías? Al sacerdote. No, en Lucas, cuando visita el ángel a María. No, esa es la de Zacarías. Sí. Cuando en ese momento, ¿a quién le dijo a Daniel? Ya salí. Salió hace 2000 años. Para hacer cuentas exactas de cuándo viene, porque esta fecha es determinante para que nosotros nos ubiquemos cuándo va a venir a hacer ese juicio sobre la tierra. Y esta advertencia es para la iglesia. Es en Lucas a partir del capítulo 1 a partir del verso 26. ¿Qué dice? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Yahweh a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y su nombre de la virgen era Miriam. Y entrando el ángel donde estaba ella, dijo: regocíjate, pues se te ha concedido gracia, el Señor está contigo. A estas palabras ella se turbó profundamente y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿A quién le anunció 500 años antes este suceso? Al mismo que le anunció cuándo va a regresar el Mesías. Porque dice que aquí está la clave de la profecía de Daniel. Dice, 400 años después, el Mesías tenía que morir. 483 años después de su nacimiento, ¿se cumplió o no se cumplió esa profecía? Al pie de la letra. Al pie de la letra se cumplió. ¿Amén? Amén. Al pie de la letra. Porque dice que fueron 7 semanas más 62 igual a 69 más 7, 483. 7 semanas de años, de días. Fíjese, el número 7 es fundamental en las Escrituras. Cuando yo comprendí esto del nacimiento y la muerte del Mesías y del juicio que viene, es hora
de que la iglesia sepa y esté persuadida y convencida que está a punto de suceder el regreso del Mesías por segunda vez. ¿Y por qué lo mataron? Dice que en ese año 483 se cumplió la fecha cuando vino el Mesías y fue molido, según Isaías 53. Vamos a leer el Salmo 53, Isaías, y luego Salmo 22. Dice que el Mesías, 483 años después de nacido, fue molido literalmente, molido por tus pecados y por mis pecados. Por eso dice la palabra, ahora te está diciendo, yo di mi vida por ti. Tú me vas a dar ahora tu vida para que yo viva a través de ti. Es lo que nos está diciendo. Yo fui molido por ti. Ahora ven a mí. Dame tu vida porque yo quiero vivir la vida del resucitado a través de ti. Ah, no, pero es que no quiero dejar mis cosas que me gustan. Pues es vida por vida. Yo di mi vida, dame la tuya. Eso es vivir en este tiempo unido al Mesías. Si no lo quiero hacer, entonces voy a sufrir el juicio. Vamos a leer un poco de Isaías 53 y el Salmo 22. Isaías 53 dice: Adonai, ¿quién ha creído a nuestra noticia? ¿Y a quién fue revelado el brazo de Adonai? Delante de él anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria. Y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Es verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. ¿Hasta ahí, hermana? Hasta ahí. ¿Cuánto nos gusta sacar de contexto la palabra y declaramos a la gente? Recuerda que tú eres sano porque por sus llagas tú has sido sanado. ¿Para todos aplica eso? Vamos a seguir leyendo el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme, tan lejos de las palabras de mis gemidos? Oh Dios mío, clamo en el día, pero no respondes, y en la noche, mas no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que te sientas entronizado sobre las alabanzas de Israel. En ti nuestros padres confiaron y tú los rescataste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Vamos a dejarlo hasta ahí, fíjese. Dijo que así lo trataron, como el más vil de los delincuentes. Así trató en aquel tiempo a nuestro Mesías. Lo juzgaron y le impusieron el máximo castigo para el peor de los delincuentes. Así es. Es justo que ahora nos diga, vida por vida. Es justo que yo ahora le esté regateando cuando Él me pide que le dé todo. Y dice, el que no deje madre
¿Qué dice la palabra? El que no deje madre, padre, hijos, no puede ser mi discípulo. Padre, madre, hijo, hacienda. Y como pensamos que me lo está diciendo literalmente, entonces no dejo nada. Y como también pienso cuando digo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, también pienso que yo tengo que tomar la cruz literalmente. También pienso que Dios me tiene que azotar igual a mí literalmente. Entonces ni dejo padre, ni madre, ni hacienda, y tampoco cargo su cruz, ni me dejo hacer como a él hicieron. No se trata de eso. Ahora no representan cada año en México el sacrificio en la cruz. Lo hacen literalmente, la gente va y se cuelga y se azota. ¿Se trata de eso? ¿Se trata de que cuando Dios me dice, deja padre, madre, hijo, hacienda, ¿se trata de que yo me despoje de todo? No. Él nomás lo que quiere estar probando a ver dónde está tu corazón realmente. A ver si realmente tú estás dispuesto a que la palabra circuncide tu corazón. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la salvación? Estamos llevando las cosas a un extremo de pura religiosidad y mi vida sigue exactamente igual. No estemos ya, ahora sí, jugando con nuestra salvación, porque cuando dice el Señor ahí en Deuteronomio, vida por vida, y toda la parashá que estuvimos estudiando, es ahora que está diciendo el Mesías, yo di mi vida por ti, ahora tú deja todo y ven a mí. Vive la mía. Y ya no nos sigamos resistiendo a ese llamado. Porque más nos resistimos, entonces nos va a pasar como Faraón. Dice que entonces el Señor va a endurecer nuestro corazón para no entender, y vamos a estar como el siervo ciego, que hemos estado Isaías ciego, 42, ajá. sordo, que no ve, no entiende nada. Porque dicen que hace 2000 años apenas está el Mesías. No, estaba siempre. Que se le aparecía a Abraham, que se le aparecía a Moisés, que se le aparecía a Noé, que se le aparecía a todos anteriormente. Pero nunca se había manifestado cuando se le manifestó al profeta Daniel, allí en Daniel 9. Daniel 9:27. Amén. ¿Qué dice ahí? Dice, 9:23. ok, dice, al principio de tus súplicas se dio el mandato, y he venido a decírtelo porque tú eres preciosidad misma. Entiende pues el asunto y considera la visión. ¿Continúo? Sí, no, hasta ahí. Dice, yo he venido. ¿Y cuándo vino en carne el Mesías? Ahí lo está profetizando 500
años antes del Mesías, Dios, el mismo ángel, el mismo Señor, le dio la visión a Daniel. Mira, voy a venir a manifestarme en carne en tal fecha. La segunda parte de esta profecía de Daniel dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá Jerusalén y el templo. El Mesías príncipe, por ahí está, buscan en Daniel, el Mesías príncipe y el príncipe que ha de venir. Está en Daniel 9. Hay dos Mesías, hay dos príncipes. Uno que el que va a venir primero es falso Mesías, el anticristo, y el que ha de venir después de este es nuestro Mesías. Dice que otra profecía que se cumplió cuando Cristo murió, ¿cuál fue? La profecía después de que Cristo murió, ¿qué pasó? Se destruyó el templo de Jerusalén. Así es. Quitémonos la idea de pensar que lo que ya pasó no se va a volver a repetir. Cuando Cristo murió, les dijo claramente: este templo va a ser destruido. Y no creyeron, ¿verdad? Y la peor desgracia que les sucedió a aquel pueblo incrédulo, la peor tragedia, fue cuando el templo fue destruido en el año 70. ¿Cuándo va a retornar? ¿En qué tiempo va a retornar nuestro Mesías? ¿Ustedes creen que estaremos muy cerca? Estamos en tiempo ahorita de la iglesia, pero ¿la iglesia de qué se compone? De judíos y gentiles. Judíos y paganos o gentiles, llámele como quiera llamar. Los judíos más los paganos o los gentiles son llamados a formar ahora la iglesia, puesto que ya no hay ningún templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén, el primero, fue destruido. Fue destruido. El segundo fue destruido. ¿Hay templo ahorita donde pueda juntarse el pueblo de Dios? ¿Hay algún lugar? No hay lugar ahorita, hermana. Y de hecho también eso lo menciona el libro de Ezequiel en el capítulo 11, que no habría templo, pero a donde quiera que fueran dispersado el pueblo, dice que los alcanzaría por medio del sacrificio del Mesías, y entonces serían parte de ese templo que está anunciando el Señor, no hecho por manos de hombre. Entonces, ¿qué pasó cuando Cristo muere y resucita? ¿Qué surge en ese momento? Si ya no hay templo, ¿qué es lo más importante ahorita, lo que Dios tiene en la tierra? La iglesia. La iglesia es lo único que Dios tiene sobre la tierra, la iglesia. Y la iglesia la forma cada individuo, cada persona forma la iglesia, puesto que ya no hay templo. Y si la iglesia está formada de judíos y gentiles, entonces, ¿cuándo surge la iglesia? Precisamente cuando se cumple la primera parte de la profecía, cuando Cristo nace, cuando muere, cuando es sacrificado, cuando resucita. En ese momento surge el tesoro que Dios tiene sobre la tierra. Surge la iglesia. ¿Cuándo surge la iglesia? ¿En qué momento se forma la iglesia? ¿En qué momento, ya en la historia, en este tiempo, en qué momento se forma la iglesia? En el Pentecostés, cuando estaban los apóstoles y otros tantos orando y desciende el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra
que cualquier persona, sea de cualquier estrato social, de cualquier nacionalidad, sea judío, sea lo que sea, si no reconoce este hecho de que Dios vino a nacer de una virgen, de que vino a morir, de que vino a resucitar para darnos la vida eterna, y que Él hizo un pueblo, que hizo su iglesia para ahí manifestarse. Si no le reconoce la divinidad a Cristo, no es salvo. Y si no le reconoce ese sacrificio que vino a hacer para darte a ti una vida restaurada, si tú estás creyendo todo lo que Cristo vino a hacer a esta tierra y tu vida sigue igual, ¿qué va a pasar con esas vidas, hermana Connie? Pues van a ser parte del juicio final, donde entrarían los moradores de la tierra. Hermana, estaba dándole lectura al verso 23, sí, 23, donde inicia con lo de la orden. Ahí me quisiera yo detener un poquito nada más para anotar, hubo 3 órdenes que salieron de 3 reyes. Uno fue Ciro, el otro fue Darío y el último fue Artajerjes. Pero donde se da cumplimiento a lo que menciona el verso 23, dice: al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñarte, porque eres varón del Señor muy amado. Presta pues atención. Y luego más abajo en los versos dice: sabe pues y entiende que desde el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, lo que mencionaba hace rato, 7 semanas y 62 semanas. Donde está hablando en esta palabra, no habla de semana como tal, como días, porque la palabra que aparece ahí es Shabuim, y Shabuim habla de 7 veces 7 y nos lleva a los tiempos Shemitah, que son de 7 en 7, para que podamos entender que está hablando de semanas de años. 490 años es el decreto del juicio del Señor. Pero también encontramos en el capítulo 6 de Esdras 7, 8 y 9 las 3 órdenes, junto con el capítulo 2 del libro de Nehemías, donde se da por válida la de Artajerjes, que es donde ya se da cumplimiento a lo que menciona el verso 25 de la profecía de Daniel, donde ya es enviado Nehemías junto con Esdras, con todos los papeles para reedificar los muros de Jerusalén, y que entonces nosotros podemos ver la historia, situarnos en el tiempo y checar a partir de qué momento, qué día empieza a correr esta profecía para ubicar el tiempo en el que tenía que aparecer el Mesías. Y hablaba la hermana de 483 años, ¿sí? El año en el que empieza el conteo es en el año 465 antes del Mesías, donde ya Artajerjes es el que da el veredicto final para que se pueda dar la instrucción y vaya Nehemías y vaya Esdras para reconstruir Jerusalén y empiece el conteo. Lo impresionante de esto, hermana, es que el pueblo judío sabía de las escrituras, porque estaban ellos observando y ellos sabían por el Génesis mismo que el Mesías tenía que aparecer en el 4º milenio, y es el tiempo en el que apareció el Mesías. Sí, cuando ya vemos el cumplimiento de esta profecía con el año 465 para empezar el conteo, llegamos al año 27, donde el Mesías hace su aparición en el río Jordán. Por primera vez ya. Exactamente, ya empieza ahí, hace su ministerio ahí, y empieza, lo ve Juan y dice: este es el Cordero, y está tomando en cuenta la profecía de Daniel junto con lo que ya había pasado con las deportaciones, lo que vivieron en tiempo de Esdras y Nehemías. Pues es crucial la iglesia. Es ahorita el tiempo de que no dudemos ni un
no se trata de que nos saturemos de fechas, se trata de que no dudemos de lo que dice la palabra, que sin santidad ninguno va a ver al Señor. Porque la iglesia ciertamente, muchos dicen, no es que la iglesia siempre ha estado. No, la iglesia no siempre ha estado. Dicen que la iglesia no nació con Abraham, porque nos han dicho que nosotros somos descendientes de Abraham. Pero no nació con Abraham la iglesia. La iglesia nació del Mesías, porque el Mesías es el hijo de Abraham. Entonces dice que el pueblo escogido, o sea, los judíos, para los judíos, no para los gentiles. La meta de un judío es establecerse como gobierno. ¿En dónde? En Jerusalén. Físicamente. Ellos literalmente se quieren establecer en Jerusalén. Pero la meta de la iglesia, ¿dónde está y cuál es la meta de la iglesia? La Jerusalén celestial, la que desciende del cielo. Ahorita nosotros somos la iglesia, pero es una entidad espiritual, porque nosotros estamos gobernados por el Espíritu Santo. La iglesia es espiritual. No es un lugar que dice, no, es que la iglesia va a venir a tomar posesión de la tierra prometida. No es verdad. La iglesia es espiritual. Por tal motivo, nosotros somos ciudadanos. ¿De dónde somos ciudadanos nosotros? Somos la iglesia. Literalmente, nosotros ahorita somos 30. Ciudadanos del reino de Dios. Pero 40 años. No somos moradores de la tierra. Pero si ahorita nuestra vida está gobernada por el Espíritu de Cristo, nosotros vamos a venir a estar con Yeshua en el milenio. De eso se trata, que la iglesia esté apercibida. ¿Quién va a estar en el milenio? Solamente los redimidos. Y sigue diciendo que entonces la iglesia, nuestra meta es la Jerusalén celestial. La iglesia describe todos los fenómenos que son de Dios, los fenómenos espirituales. Estuvimos hablando mucho de un texto que de las 3 virtudes, fe, esperanza y amor, que lo más importante es el amor. ¿Por qué lo más importante el amor? Vamos a leer el libro de Corintios 13:12. Primera de Corintios 13. ¿Por qué es tan importante que comprendamos este concepto de amor y no nos enfoquemos en el versículo de Juan 3:16? Porque de tal manera, vamos a ver aquí qué es el amor. ¿Solo ese verso? ¿O todo? Bueno, Primera de Corintios 13. Para entrar en contexto, el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, el amor no se jacta, no se hincha de orgullo, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se volverán ineficaces y cesarán las lenguas y el conocimiento se tornará inútil. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quedará anulado. Mas cuando venga, esto es en el milenio que viene Jesús. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé de hacer lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente tal como fui conocido. Y ahora permanecerá la fe,
la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y dice el 14:1 que dice, sigamos entonces el amor. Seguid o sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, o el don de la profecía. ¿Por qué tenemos que estar profetizando? Nosotros no estamos profetizando, estamos hablando de la profecía, de lo que se va a cumplir en breve tiempo. Si nosotros no hablamos de la profecía y no advertimos al pueblo lo que viene, ¿estamos realmente actuando bajo el principio del verdadero amor? No. ¿Por qué? Porque estamos viendo la calamidad que se avecina y no podemos advertir a la persona de que se arrepienta, porque si no lo va a alcanzar la calamidad. Entonces, ¿cuál es el amor ahí si te callas? O sea, tenemos que proclamar. La profecía habla de proclamar la palabra del Señor. Lo que Él anunció, solamente somos como los chofares que se tocan para que salga el mensaje. Y el mensaje ya fue dado, solamente el Señor nos lleva a retomar el mensaje y nos indica un tiempo para proclamar ese mensaje. A ver, ahorita el Evangelio, ¿ya todo el mundo conoce el Evangelio? ¿Ya ha sido predicado el Evangelio a todo el mundo? Sí, e incluso esto a través de la cuestión de la comunicación ha sido todavía más fácil la propagación del mismo. Pero exactamente lo que bien decía Connie, la profecía es eso, proclamar la palabra del Señor para edificar al pueblo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, exacto. Pero para no perderse necesita entender, tener la revelación, y eso solo lo hace a través del Espíritu Santo la persona. para no perderse es que se le tiene que advertir al pueblo. Si no están guardando sus vestiduras, dice que Él viene a hacer juicio y entonces va a pedir, ahora sí, como en este tiempo no quisimos rendir nuestra voluntad a Dios, ahorita es el tiempo de buscar al Señor. Cuando Él venga a hacer juicio sobre la tierra, viene por un remanente que se unió a Él. Y si no, dice que esta tierra desaparecerá. Entonces, ahorita, la iglesia es espiritual, es celestial, porque el Espíritu Santo es la que le viste de poder, según Pentecostés dice, y van a recibir poder cuando haya descendido sobre nosotros el Espíritu Santo, y entonces me van a hacer testigos. ¿Testigos de qué? De la resurrección. ¿Cómo voy a testificar yo que soy nacido de nuevo? ¿Cómo? Porque ya hubo uno que resucitó de los muertos, Yeshua, y empieza a traer la restauración de todas las cosas. Por medio de la restauración. ¿Y qué es restauración? Vidas transformadas. Vidas transformadas de verdad. Esa es la restauración. Eso es el testimonio de Cristo. Yo no puedo dar testimonio de otra manera más que a través de mi conducta. Así es. Dice la Escritura, ¿cómo le hablaba Yeshua a los fariseos? Ustedes son hijos del diablo porque las obras de su padre hacen. Entonces, ¿cómo se manifiesta la conducta de alguien que está unido al Señor, adherido en espíritu, y de quien no? A través de la conducta. El testimonio habla de quién realmente ha sido llamado sobre quién vive el Espíritu Santo. O quién gobierna tu vida. Exacto. Es muy notorio. Si tú eres ciudadano del reino de Dios, si tú eres la iglesia, si tú eres, si tu meta es la Nueva Jerusalén, entonces, ¿qué conducta debes de tener? La agradable y perfecta delante del Señor, estar luchando todo el tiempo con la naturaleza caída. Llevando la cruz, haciendo morir tu carne. Sí, hermana, una señal que también nos muestra el Señor claro ahí en Mateo, y que es importante considerarla, es, dice el Señor,
de la higuera aprended la parábola. ¿Sí? Entonces se está refiriendo ahí a Israel como foco, como reloj profético de los acontecimientos finales. Y ahora estamos en el tiempo de que este año Israel cumple 70 años como nación, el 14 de mayo. Entonces estamos llegando a ese tiempo del cumplimiento de esta profecía que fue anunciada, donde decía el Señor, nacerá una nación en un día. Entonces, eso para nosotros es vital que sepamos que estamos en ese tiempo, porque también se detona otra señal ahí, donde dijo el Señor que no pasaría esa generación hasta que todas las cosas acontecieran. Entonces, este año Israel cumple 70 años como nación, 2018. 14 de mayo de 1948, el suceso donde Israel es decretada que es nación. Hoy, en este 14 de mayo de 2018, son los 70 años. ¿Dónde nos dice la palabra que cuánto dura una generación? Salmo 90 nos habla de que, Salmo 90, verso 10, si no mal recuerdo, habla de cuánto es el periodo de tiempo que dura una generación y dice que 70 años dura la generación y en los más robustos 80. Pero también llegamos al año que viene, 2019, y ya sería el 71 años de Israel como nación. Entonces, y es importante porque en este tiempo, en lo que va a empezar Pesaj y las solemnidades o el ciclo de solemnidades que nos van a alcanzar en este año, van a venir diversos eventos que están descritos en la palabra. ¿Para qué? Para indicarnos que el tiempo ha llegado, que el tiempo ya está cerca y que nosotros tenemos que estar atentos a cada una de estas señales. En la mañana que estábamos repasando las escrituras con la pastora e Isabel, veíamos lo de Betulá, la señal de la alineación de las constelaciones que se dieron el año pasado, el 23 de septiembre, y que nos habla de lo que está escrito en Apocalipsis 12. Entonces son señales que ya el Padre nos está haciendo palpable para que estemos atentos a todo lo que está aconteciendo y que realmente pongamos cuidado, mucha atención en las cosas que están alcanzando a la humanidad para indicarnos un tiempo preciso. Y el mensaje que ha puesto en el corazón de la pastora, de vida por vida, es algo muy, muy importante. Sí. Ya no podemos estar jugando, hermano. No, porque es que es justo. Sí, es que tenemos un Dios justo. Nosotros no podemos estar diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si yo voy bien? Bueno, dice que todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Entonces, si la iglesia tuvo su origen espiritual y es una entidad espiritual, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no está en un templo, la iglesia está donde dos o más estén reunidos, ahí está el Señor. Amén. Entonces dice que igualmente la iglesia va a desaparecer de la tierra en un momento preciso. No va a desaparecer, dice que va a ser resguardada, ¿verdad, hermana? Va a ser resguardada. Ese histórico tan hermoso y tan esperado, que muchos, por haber escuchado una palabra muy diluida, piensan que con el hecho de ser iglesia, van a hacer esto. Que todos se van a ser resguardados. Ese es el problema de no entender el contexto real de las escrituras, porque muchos están imaginando un suceso catastrófico en donde van a salir y luego van a aparecer en muchas nubes, en una nube todos, y la palabra nube significa muchedumbre. En una enseñanza pasada usted hablaba de esto mismo, hablaba de las miríades que iban a venir con el Señor, y en el contexto hebraico muchedumbre y nube es la misma palabra, pero además lo que usted acaba de decir está precisamente en Apocalipsis 12, y hablando de el suceso astronómico de la Betulá, está hablando de la mujer que dio a luz un hijo varón. Habla en una primera parte, o en el sentido literal entendemos que
es Miriam cuando tuvo al Mesías, pero también entendemos que esta mujer es la iglesia y que este hijo varón ha sido aquel que fue concebido sin pecado para que la lleve a resguardo en el desierto. Si leemos todo el capítulo 12 de Apocalipsis, podemos entender eso. Y si hacemos especial énfasis entre el verso 5 y el verso 9, podemos entender que este mismo hijo varón es aquel que derrotaría a Satanás llegado el tiempo. Pero habla del trabajo de la iglesia. La iglesia debe someterse al Mesías, debe dar testimonio del Mesías ahora en este tiempo. Porque es el tiempo de la iglesia. Exactamente. Mencionaba Connie también lo del año 23, cuando llega el Mesías, y después también usted mencionó el año 70 cuando la destrucción del templo. Y también habló del año 70 que se cumple ahorita con Israel como nación. Hay un punto importante. En este año también se está disputando la capital de Israel y Palestina, porque debe haber una votación. Y me lleva lo de los sucesos porque son 7 fiestas y en cada una debe haber un suceso, una señal determinante para entender que el tiempo ha llegado. El tiempo del rapto. Exactamente. ¿Por qué nosotros tenemos que estar viendo las señales? Y ya comprendimos lo que simboliza la iglesia, que es espiritual, pero compuesta de cada individuo. Entonces dice que en un abrir y cerrar de ojos, ese remanente, esa iglesia compuesta de judíos y de gentiles, va a ser resguardada. Ese suceso del arrebatamiento lo estamos esperando todos. Y más, cuando vemos las señales de los terremotos, de la luna, las señales geopolíticas, todo lo que estamos viendo no es para estar todavía dudando de que quién será la iglesia, quién será el que es resguardado, quién. Sencillamente dice que hay una condición, que nosotros debemos estar dando testimonio de Cristo. Que ahorita la iglesia es la que está alumbrando como una antorcha. ¿Para qué? Para que la gente para que conozca el mensaje, puesto que todos lo conocen. Ahora es para advertirles los sucesos que están desarrollándose y que pronto está por cumplirse la segunda parte de la profecía de Daniel 9. La segunda parte, una ya se cumplió a cabalidad. Entonces, estamos viendo que ahorita están diciendo por todos lados, paz, todo el mundo quiere paz, todo el mundo quiere seguridad. Todos los gobiernos hablan de paz y seguridad. ¿Por qué están hablando de paz y seguridad? Porque ya ningún gobierno puede ya controlar todos los desastres que están sucediendo en todo el mundo. Entonces dice que cuando esté diciendo paz y seguridad, va a aparecer el príncipe que ha de venir. No es el príncipe Mesías. Dice que va a aparecer un hombre con atributos de príncipe y que va a ser el único que tiene capacidad para poner la paz momentánea. Todo eso dice, porque todo el mundo quiere paz y seguridad. ¿Y qué dice en 2 de Tesalonicenses 5:3? Eso está. No hay un gobierno, no hay un diplomático, no hay un político, no hay un líder religioso que no esté proponiendo y buscando e invocando a todos a que haya paz y seguridad. Y viene un príncipe, un impostor que tanto estamos ansiando. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses.
Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Imagínense, cuando estén oyendo, ¿cuál es el clamor ahorita, Connie? La paz mundial. Todos los pobladores de la tierra piden la paz mundial. Hermana, me llamó la atención por lo que menciona de la paz mundial y paz y seguridad, como lo menciona la escritura. El eslogan de las Naciones Unidas es justamente paz y seguridad, y para que los gobiernos mundiales estén clamando por esa paz, están pidiendo la intervención de la ONU para que venga esta paz en la tierra. Entonces, el Señor nos está hablando muy, muy claro de todos estos acontecimientos y el resguardo que tiene que ver con la iglesia antes de que las calamidades finales que están descritas en la palabra vengan. Están escrituras para que las anoten, por favor, hermanos. Pero estas calamidades van a venir en la gran tribulación. Así es, antes de que vengan estos tiempos finales donde vengan ya los azotes y las plagas y todo lo que está decretado. Escrituras como Isaías 62, Isaías 63, Ezequiel 20, Isaías 26, Oseas 2, Isaías 16, Salmo 108 y la que estaba mencionando Isa hace rato, Apocalipsis 12, son escrituras cruciales, hermanos, cruciales, donde nos indica el Señor el tiempo del resguardo, como lo hizo con Noé y su casa. Y leo unos versos de Isaías 63. Dice el Señor: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con ropas enrojecidas? ¿Quién es ese magnífico en sus vestiduras que mancha en la grandeza de su poder? Que marcha en la grandeza de su poder, perdón. Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué están rojas tus vestiduras y la túnica con la que ha pisado el lagar? Yo solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira y los pisoteé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Y miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentara. Pero me sostuvo mi ira y mi brazo me dio la victoria. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué con mi indignación y derramé su sangre en la tierra. Eso, hermanos, viene después de que el remanente fue resguardado. Imagínense si no va a valer la pena que en este momento que estamos de la historia realmente nos esforcemos. Va a venir juicio para los moradores de la tierra, pero en ese juicio van a estar la iglesia que se quedó, por supuesto, pero ese tiempo no es para la iglesia. Ese tiempo va a ser para Jerusalén, para Israel, perdón. Ese tiempo que viene, la iglesia verdadera, que es lo que más a mí me motiva enseñarle a los que nos ven. La iglesia verdadera, el remanente. Amén. No tiene por qué estar en esos juicios terribles de la gran tribulación. Pero si no se prepara, si no está percibida, si no está velando y orando, ¿podrá sobrevivir a esos juicios, hermana Isabel? No, porque lo que acaba de leer Connie es lo que sucederá cuando el juicio sea impartido a los moradores de la tierra. Nada más los moradores de la tierra, los que no han atesorado cosas, donde su corazón dice no ha atesorado cosas materiales, donde su corazón dice que Él ha atesorado cosas en el cielo. Aquí tenemos nosotros una gran lucha, una gran batalla. Dice que nuestra lucha
no es contra sangre ni carne, es contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad que están en la región celeste, en el aire. Pero nosotros estamos aquí en la tierra y esos entes espirituales y malignos influencian en nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros, con el poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, podemos nosotros vencer. Primeramente, tenemos que vencer nuestra carne. Segundo, el mundo. Y tercero, al diablo. Entonces, en esa lucha estamos ahorita. Pero somos más que vencedores por medio de la sangre de Cristo. Amén. Dice que en el momento que la iglesia ya no esté aquí en la tierra, que sea escondida en ese lugar especial, que no lo especifica la Biblia exactamente a dónde la va a esconder, pero la va a resguardar en el mismo lugar donde está pasando todo eso, como en tiempos de Noé, cuando estaba el arca, no se la llevó a ningún lado, ahí mismo la resguardó hasta que pasó todo el juicio. Pues igual la iglesia va a ser resguardada en un lugar hasta que pase el juicio, pero dice que cuando la iglesia sea resguardada, entonces dice que se va a construir ya el templo en Jerusalén. El tercer templo se va a construir. Muchas veces dicen, ¿será que se construye el templo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Si ya se reconstruyó el primer templo en tiempo de Nehemías, ya se volvió a tirar en el año 70 después de Cristo. ¿Se va a volver a reconstruir? Sí. Sí. Para la abominación de sol. Pastora, Para que dé cumplimiento a la profecía de que tiene que ser profanado por el anticristo. Sí. Pastora, en Apocalipsis 2, verso 5, el Señor nos ayuda a vislumbrar un poco lo que mencionaba sobre el lugar de resguardo, porque dice, y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un lugar para que allí le dieran de comer durante 1260 días. 1260 días, conversábamos en el estudio, son 3 años y medio. Entonces, el Señor habla constantemente de la iglesia como su novia, como su esposa, como mujer. De hecho, cuando Connie leía Isaías 63 y también se leía esto, y vemos en varios pasajes del profeta Isaías, podemos observar que el Señor se refiere a su pueblo como esposa. Entonces, en sentido figurativo femenino, podemos dilucidar por lo que dice aquí el Señor a través del profeta o del apóstol Juan, que ese resguardo en el tiempo de la gran tribulación podrá ser en el desierto. Dice que también dice el profeta, si no estoy mal es Isaías, que dice que también ha hecho, que nos hablará palabras de amor en el desierto. Entonces nos está como marcando lugar. Si antes fue por agua y dice que ahora la tierra no será destruida por agua, sino por fuego, el lugar seco nos tiene que tener. Y no hay lugar hablando geológicamente, no hay lugar más seguro en todo el planeta que los mismos desiertos, por la condición de preservación que producen del agua, de la poca existente, pero también de los alimentos que el tiempo de pudrición o de hacerse perecederos es mucho más lento de proporción de 2:1 en relación con un ambiente como en el que estamos, por ejemplo, o un ambiente más frío. Así es, definitivamente el templo se va a construir, dice, y que a los 3 años y medio ya viene literalmente el anticristo a tomar su reinado ahí, ¿sí? Dice que va
hacer un tiempo tan dramático, pero tan dramático. Nosotros ahorita quizá nomás estemos viendo todos los preparativos, ¿verdad?, de esas cosas. Lo estamos observando porque nosotros estamos viendo ya a través de las señales. Dice que lo mismo dice el profeta Daniel, que cuando la ciencia esté sumamente avanzada, estas cosas estarán sucediendo. No hay momento de la historia donde la ciencia esté tan avanzada como en este tiempo. Así es. Ahorita todos nos estamos dando cuenta de todo. Dice que va a surgir el reinado de los 10 reyes, que viene el anticristo de los 10 reyes, va a ser el 11º. Que todo, cuando nosotros estamos estudiando la palabra, todo va y todo indica que el tiempo está sumamente a las puertas. Han pasado la guerra de los 6 días, ha pasado desde el 67, perdón, ¿verdad? Todo se va alineando y todo tiene que ver ahí con el Medio Oriente en Jerusalén. Uh-huh. Los 6 días de gobierno que está pasando la iglesia son del hombre. El 7 es el gobierno de Dios. Otra vez el número 7. Nosotros dice que según la cuenta que tenemos con toda esta línea del tiempo, dice que estamos en el año 5777, ¿verdad? Según el calendario de Gilel, ajá, por el cual se rige la casa de Judá, es el conteo que llevan, hermano. Entonces, si ese número, y además ese número de años concuerda con todo lo de Daniel 9, de las 70 semanas. Bueno, el calendario de Gilel lleva más o menos mencionábamos los años por la destrucción del templo y los registros de las personas que llevaban ahí la genealogía de todos los descendientes de las 12 tribus de Israel. Entonces, eso lo vemos en el capítulo 1 de Mateo, con la genealogía de Yeshua, pero también lo aborda Lucas. Lo interesante de esto es que en Mateo, hermana, se analiza a José como descendiente de David, de la casa de David. Y en Lucas, él se va por el lado de María o Miriam, que también es descendiente de la casa de David. Uno empieza de atrás hacia adelante y el otro, el de Lucas, empieza desde Yeshua hacia atrás. Entonces, si tomamos en cuenta esos años, se está por cumplir el gobierno del anticristo, el gobierno humano, perdón, y dice que va a venir, segunda de Tesalonicenses 2:4, va a venir a tomar posesión y a gobernar el mundo literalmente en los últimos 3 años y medio, ¿verdad? Entonces el templo ya está construido. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Amén. Entonces se va a levantar ese tercer templo. Pues todos el asunto relacionado con el levantamiento del templo ya está. El Instituto del Templo ya tiene todo acomodado para que así se dé, y ya hubo la práctica del Pesach con la línea sacerdotal levítica. Ya tienen el sacerdote, ya tienen, dice que ya tienen todo preparado, y que una vez que empiecen los sucesos, y saben, hermanos, esa señal tan dramática del terremoto nos está hablando claramente. Para mí, esa señal que está en Apocalipsis, que viene este terremoto, el primer terremoto. ¿En el capítulo 6? Sí, el primer terremoto que viene, dice que en ese momento, todavía está aquí la iglesia, en ese momento dice que pueden pasar muchas cosas, pero una vez que la iglesia sea quitada de en medio, todo va a suceder de manera tan dramática y tan rápida. Ya el templo dice que está todo listo, ya tienen el sacerdote, ya tienen los cantos, ya tienen la vaquilla, que de hecho el templo lo pueden preparar, lo pueden levantar en 10 días, porque todo está hecho prefabricado, ya todo está prefabricado, o sea, es algo asombroso.
lo que está sucediendo y lo que Dios nos está hablando en las Escrituras. Y dice que el templo va a estar levantado porque se tiene que sentar ahí y se va a hacer adorar como Dios. Eso, a ver, ni los que estamos aquí. Apocalipsis 11:1, ¿qué dice? Apocalipsis. Y me fue dada una caña semejante a una vara diciendo: levántate y mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. ¿Y quiénes son los que adoran en él? Pues sus santos. Dice que son precisamente los que van a estar adorando siempre al Eterno. En ese tiempo de la gran tribulación dice que van a aparecer los dos testigos, Moisés y Elías. Y ellos van a estar predicando. Dice que en ese tiempo de la gran tribulación ya no está la iglesia. La iglesia ya termina su función. La iglesia no está ya evangelizando más que en este tiempo. En el tiempo de la gran tribulación, quienes va a estar pasando el mensaje va a ser los dos testigos, ¿sí? Y estos dos testigos, junto con los 144,000 sellados que son de las tribus de Israel, ellos van a estar predicando en ese tiempo a toda la gente que se quedó ahí en la gran tribulación. Pero, sencillamente, si nosotros ahorita, que estamos libres, que no estamos bajo el gobierno del anticristo, no podemos prescindir de lo que el Señor nos dice: deja todo y sígueme a mí. ¿Usted cree que en ese tiempo la iglesia que se quedó va a tener alguna posibilidad de salir viva? ¿Tú qué piensas, hermano? ¿Que la iglesia tiene alguna posibilidad de salir de ese trance tan difícil? Pues sí. ¿Es una posibilidad fácil? No, fácil no. Porque eso, cuando dice el Mesías que deja padre, madre, hijo, hermana, está hablando de que dejes atrás el mundo, dejes atrás todo lo que te ata al mundo para enfocar tu atención en Él. Entonces, aplicar lo que dice Mateo 6, verso 33, que lo busquemos primeramente a Él, el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es el Mesías y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice que antes que se manifieste el Hijo de Dios en la tierra, tiene que haber una gran apostasía. Se está viviendo ahorita una gran apostasía. Pero ahorita, en este momento de gran apostasía, primeramente tiene que llegar el falso Mesías. Así es. Como todos estamos esperando al Mesías, no todos sabemos, no todos saben que hay dos falsos. Hay un Mesías falso o un anticristo y hay el verdadero. Y como no sabemos nosotros distinguir los tiempos, la línea del tiempo, hasta que venga el anticristo y se haga adorar como Dios, después de esto viene el juicio y hasta después de esto viene el Mesías a reinar 1000 años en la tierra. Mire, hay 3 grupos, hay 3 religiones monoteístas. Unos son los judíos, otros son los musulmanes y otros son los creyentes en Cristo. Los musulmanes y los judíos, cada uno está esperando a su Mesías, ¿verdad? Así es. Unos esperan al Mesías que nosotros estamos esperando por segunda vez, la segunda venida. Y los musulmanes están esperando a su Mesías árabe, que se llama Imán, me parece que le dicen algo así, ¿verdad? El que va a venir.
Son monoteístas esos tres grupos de religiones: judíos, cristianos y musulmanes. Los judíos y los musulmanes, ellos piden a gritos que venga su Mesías, porque ellos están hartos de la guerra, con todo lo que está pasando en Asiria, ¿verdad? Están ya cansados de tanta matanza, cansados. Y nosotros, la iglesia, decimos, no, que no venga, ¿verdad? Que no venga porque, y mis parientes que no conocen al Señor, que no quieren nada con el Señor, no, que no venga. A veces nos han dicho así: Señor, no, todavía no vengas, vamos a orar para que esto no suceda. Yo he estado en grupos de oración que así oran: vamos a orar para que no venga el Mesías. Entonces, ¿cómo estas personas están orando que venga su Mesías, y nosotros que debemos estar ansiosos, decir: ven, Señor Jesús? Debemos de clamar que venga pronto a liberarnos, a rescatarnos. No queremos que venga, porque ¿sabe qué? La iglesia está consciente de su estado, cómo se encuentra. Claro. La iglesia sabe, porque dice en la Biblia que la iglesia se compone de dos grupos: los carnales, los espirituales, la virgen sensata y la virgen insensata, los hombres prudentes y los hombres imprudentes. Todos esos dos grupos están poniendo en riesgo su salvación y están arriesgándose a pasar por ese juicio de Apocalipsis 13. Así es. Ya vimos que la palabra es veraz, y la clave para entender estos tiempos finales, yo les recomiendo que empiecen a buscar seriamente en las Escrituras, porque está en Daniel 9, está la clave para entender con exactitud, hermana Con. Se puede calcular con exactitud los tiempos a partir de la profecía de Daniel 9. La Biblia nos dice, por ejemplo, ahí nos da, por ejemplo, una señal del nacimiento de Yeshua, y a Zacarías se le anunció este tiempo con el nacimiento de su hijo, Juan, y nos lleva al tiempo de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 24, donde habla de las clases sacerdotales, y el tiempo de la clase sacerdotal a la que pertenecía, por ejemplo, Zacarías, la clase de Abías, y nos va llevando el Señor en un viaje al pasado para ubicarnos en el tiempo y hacer el conteo para llegar al tiempo en el nacimiento de Jesús o de Yeshua. Entonces, no estemos ya, ahora sí, jugando con nuestra salvación, porque cuando dice el Señor ahí en Deuteronomio, vida por vida, y toda la parashá que estuvimos estudiando, es ahora que está diciendo el Mesías: yo di mi vida por ti, ahora tú deja todo y ven a mí. Vive la mía. Y ya no nos sigamos resistiendo a ese llamado, porque más nos resistimos, entonces nos va a pasar como Faraón. Dice que entonces el Señor va a endurecer nuestro corazón para no entender, y vamos a estar como el siervo ciego, que vamos a estar Isaías ciego, 42, ajá. sordo, que no ve, no entiende nada. Y va a llegar como en los días de Noé, va a llegar el diluvio. Todos van a estar haciendo lo que acostumbran a hacer, portándose como acostumbran comportarse, no tomando en serio que la palabra es para estudiarla, para que nos cambie, para madurar y para compartirla. Vamos a inclinar nuestro rostro.
para que no nos alcance ese juicio y poder decir libremente: Señor Jesús, no tardes, sabemos que el tiempo se ha terminado y queremos que vengas a llevarte a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Nos ha quedado claro, Señor, que el tiempo se terminó. El tiempo ya nos rebasó. Estamos viendo las señales, Señor. Ya no tenemos ninguna duda que pronto vendrás por tu iglesia, Señor. Queremos ser parte de ese remanente. Estamos dispuestos a pagar el precio, Señor. Ayúdanos a desprendernos de todo apego, Señor. Amén, Tú Señor. conoces a qué está apegado nuestro corazón, pero hoy, Señor, te pedimos que tú nos examines, que tú nos convenzas a través de tu Espíritu Santo, que nos convenzas de nuestro pecado, Señor, porque tú no nos quieres humillar, sino que nos quieres, Señor, que nos arrepentamos, Señor, que seamos realmente esa novia que está velando, que está orando y que está guardando sus vestiduras con su lámpara encendida y su depósito lleno, porque el tiempo está muy cerca. Amén, Señor. De que tú vengas, Señor, a restaurar todo en esta tierra y que vengas, Señor, a llevarnos a tu presencia, pero ciertamente tú quieres, Señor, que primeramente hagamos morir al hombre adámico para poder recibir la vida eterna, la vida divina que nos viniste a compartir a través de tu encarnación, a través de tu sacrificio, Señor, y de tu resurrección. Estamos convencidos, Señor, que no importa si morimos ahora, tú nos despertarás en el día postrero, Señor, porque el que está en Cristo, aunque muera, resucitará, Señor. Nosotros estamos esperando la resurrección y te decimos ahora: ven pronto, Señor Jesús. Amén. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Yeshua. Amén, amén.